mantener la homeostasis. La reflexión de la experiencia, vamos a ver qué nos dice. Una vaca lechera de 4 años es llevada a revisión porque en las últimas semanas ha mostrado disminución en la producción de leche, cambios en el apetito y pérdida progresiva de la condición corporal. El propietario comenta además que el animal parece menos activo, que sus ciclos reproductivos se han vuelto irregulares, ¿sí? Durante la evaluación, el médico veterinario le explica a sus practicantes de fisiología veterinaria que múltiples sustancias químicas producidas por diferentes órganos y glándulas del cuerpo participan en diferentes funciones, como el crecimiento, metabolismo, reproducción, mantenimiento del equilibrio interno del organismo, es decir, mantener la homeostasis, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de preguntas que ustedes me van a ayudar a responder. La primera dice, ¿cuáles creen que son las funciones de las hormonas en el organismo? Regular las funciones de diferentes órganos, es decir, mantener la homeostasis, básicamente. Tiene injerencia en el metabolismo, en la reproducción, en el crecimiento y desarrollo. ¿Okay? Como lo vamos a ir viendo en estas 2 semanas. Segunda pregunta, ¿cómo piensan que estas sustancias llegan desde el lugar donde se producen hasta los órganos o tejidos donde actúan? Por la vía sanguínea. ¿Sí? Esa es una de las características del sistema endocrino, a diferencia del sistema nervioso. En el sistema nervioso teníamos neuronas con botones terminales que liberaban sustancias químicas, mientras que aquí vamos a ver diferentes tipos de células que conforman parte de glándulas o de órganos que tienen células endocrinas que producen hormonas y que van a viajar por vía sanguínea, ¿no?, a través de la sangre, hasta llegar al órgano o la célula donde van a actuar. Es decir, su célula diana, su célula blanca. Tercero, ¿qué glándulas endocrinas conocen en los animales domésticos que podrían participar en la regulación de estos procesos? ¿Qué glándulas conocen ustedes? Las hormonas, perdón, la glándula tiroidea que produce las hormonas tiroideas. ¿Qué más? La hipófisis, el hipotálamo, las gónadas, las paratiroides, el páncreas endocrino, ¿no? Son las principales. Hay más, pero estas son las principales. Aquí tienen, digamos, un resumen con las respuestas que esperarían, ¿no? Entonces, entre las funciones, regulación del metabolismo, vamos a ver hormonas que están implicadas en lo que es el metabolismo, como las hormonas tiroideas, que vamos a verlas el día de hoy. Están relacionadas al crecimiento y desarrollo, a la reproducción, que seguramente van a ahondar eso mucho más en el curso de repro. La homeostasis, esa es la principal, porque todo lo que hemos visto anteriormente está relacionado con mantener la homeostasis. Y también da respuestas al estrés y a la adaptación. Muchas veces las respuestas adaptativas conllevan acierto, ¿no?, a cierta facultad para generar estrés en las diferentes especies hasta que se adaptan. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo se transportan? Por vía sanguínea, ¿no? Vamos a tener células endocrinas que forman parte de las glándulas, producen estas hormonas, las liberan en la sangre y por vía sanguínea llegan hasta sus células blancas, ¿sí?, donde tienen receptores específicos para cada una de estas hormonas. ¿Qué glándulas endocrinas conocemos? La hipófisis, anterior y posterior, la tiroides, paratiroides, glándulas adrenales, ¿no?, el páncreas y las gónadas. Que vuelvo a decir, son las principales. Vamos a ir viendo alguna de ellas en estas 2 semanas que tenemos clases sobre fisiología endocrina. El resultado del aprendizaje es que ustedes al finalizar la sesión van a comprender las bases teóricas de la endocrinología, las hormonas, los tipos de hormonas, sus funciones, y van a reconocer la importancia de la regulación hormonal y el mantenimiento de la homeostasis. Esa es la finalidad de la fisiología, ¿no?, que pueda mantenerse ese medio. Y este es el contenido de lo que vamos a ver hoy día.
parece corto, pero en realidad es una clase larga, ¿sí? Con muchos términos, muchos mecanismos. Así que espero que hayan tomado buen desayuno y si no, en el receso tomarán un café para poder aguantar la clase de hoy. Muy bien, entonces, lo que vemos en esta gráfica, por ejemplo, es una de las bases de la fisiología endocrina, en donde tenemos un eje, bueno, en realidad estamos usando 3 ejes, ¿sí? Que están conformados por el hipotálamo, por la hipófisis anterior y la tiroides, o puede ser el hipotálamo, la hipófisis anterior y la corteza adrenal. Y tenemos un tercer eje que está formado por el hipotálamo, la hipófisis anterior y las gónadas, en machos y hembras, ¿sí? Y vamos a hablar en estas 2 semanas sobre estos ejes porque, como pueden ver, aquí tenemos 3 ejes, ¿no?, principales para poder entender parte de esa fisiología endocrina. Ahora, tenemos aquí la biorregulación química, en la cual podemos ver que hay 3 sistemas principales. 2 están relacionados a la fisiología, que son los que nosotros vemos aquí en fisio, que es el sistema endocrino y el sistema nervioso. Y el tercero es el sistema inmune, que ustedes lo ven en inmunología, ¿sí? Entonces nosotros nos centramos en estos 2. El primero que hemos visto al inicio de la clase está conformado por el sistema nervioso. Ustedes saben que van a liberar neurocrinas, que son neurotransmisores, ¿sí?, a eso se refiere, y que van a ejercer su efecto sobre sus receptores que se encuentran en sus células específicas, ¿sí?, para poder realizar excitación o inhibición, ¿sí?, como ya hemos visto sobre los neurotransmisores. Y en el caso del sistema endocrino, liberan hormonas que van a actuar sobre sus órganos blancos, ¿sí?, para ejercer un efecto que también puede ser excitatorio o inhibitorio. Y en el caso del sistema inmuno, libera citoquinas y también actúan sobre células específicas para poder generar la protección del organismo animal, ¿sí? Nosotros, vuelvo a repetir, nos vamos a centrar en los 2 primeros. La hormona es una sustancia química, en pocas palabras, que también se conoce como mensajero. En realidad es el primer mensajero. Muchas veces nosotros hemos hablado de segundos mensajeros, es el glicerol, el calcio, el cisteína, el AMP cíclico, ¿no? Son los segundos mensajeros que se generan a partir de un primer mensajero, que es la sustancia química, ¿sí? Y como dice aquí, son agentes químicos, son sintetizados y secretados por glándulas, ¿no?, específicas, que circulan por la sangre a otras partes del cuerpo para poder llegar y ejercer su acción, ya sea estimular o inhibir. Algo importante, los receptores son limitados también, eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los transportadores, por ejemplo, de glucosa? La porción del túbulo contorneo proximal eran limitados. Bueno, los receptores también para las hormonas en general suelen agotarse, ¿no? Requieren de cierto tiempo de recuperación para poder volver a ser efectivos, ¿no? Y lo que nos muestra aquí en la diapositiva es lo que ya hemos hablado un poco, ¿no? Tenemos estas células endocrinas que liberan las hormonas por vía sanguínea y llegan hasta sus células dianas, donde tienen receptores específicos. Receptores que pueden ser receptores de membrana, como vemos aquí, ¿no? Tenemos una hormona que se une a su receptor y va a generar una cascada de respuesta. Va a dar una respuesta 1, que puede ser, por ejemplo, que active a una enzima a nivel de las membranas. Va a dar una respuesta 2, que sería formar segundos mensajeros. Esos segundos mensajeros van a dar una tercera respuesta, que van a activar proteinquinasas. Y para finalmente tener una respuesta total, o una respuesta 4, que sería básicamente el efecto sobre la célula. Podemos ver aquí el tipo de comunicación entre células. Por ejemplo, tenemos una señalización o comunicación directa que se puede ver entre célula y célula, como ocurre, por ejemplo, con las uniones GAPA, ¿no?
Sabemos que las señales se van a dar a través de esos puentes que se forman para que pueda generar la transmisión de la señal de una célula a otra, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con los músculos lisos y los músculos cardíacos. Tenemos una señalización de tipo parácrina, en la cual tenemos una célula que libera una sustancia química y esta sustancia química actúa sobre sus células vecinas. Ejemplo, puede ser la somatostatina. Vamos a ver la próxima semana que hablemos de páncreas endocrino, que también produce somatostatina. Y esa somatostatina, una vez que se libera a través de las células delta o del páncreas, actúa sobre lo que vendría a ser las células alfa y beta para ejercer cierta regulación, ¿no? Que son sus células vecinas, entonces es una comunicación de tipo parácrina. Tenemos también comunicación o señalización autócrina. En este caso vamos a ver a una célula que libera una sustancia química y esta sustancia química se une a sus receptores que se encuentran en la misma célula. De ahí el nombre de autócrina. Ejemplo, y que ustedes conocen, es la adrenalina. ¿Se acuerdan? La adrenalina tenía autorreceptores, ¿no? Alfa 2, beta 2 podía ser también, que regula la misma célula, la misma neurona para poder regular su liberación, ¿sí? Es como un freno. Entonces es un tipo de señalización de tipo autócrino. Tenemos la de tipo endocrino, que es la que vamos a ver mayoritariamente nosotros aquí, en la cual ya sabemos, tenemos una célula, libera una hormona, viaja por vía sanguínea hasta llegar a su célula blanco, donde tiene sus receptores. Y en la parte inferior podemos ver otra señalización que también conocemos muy bien, que vendría a ser la sinapsis, ¿no? Tenemos botones terminales que liberan neurotransmisores y que se unen a sus receptores que se encuentran a nivel de las membranas postsinápticas, ¿sí? Es lo que hemos visto mayoritariamente en el film. En este gráfico podemos ver un poco la función, ¿no? Digamos de manera resumida, donde tenemos al primer mensajero, que vuelvo a repetir, que es la hormona. No se sorprendan si en los libros o los artículos que el primer mensajero, ustedes ya saben que es la hormona o es una sustancia química que se une a sus receptores específicos, en este caso se encuentra a nivel de las membranas, y una vez que se une va a generar una señalización a nivel intracelular. Señalización a nivel intracelular que va a generar una respuesta a nivel de la célula, que puede ser un cambio conformacional, puede ser que dé una respuesta de activar enzimas, que abra canales, entre otros, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo en estas 2 semanas de fisiología endocrina. Aquí tenemos una cascada de señalización a nivel intracelular en donde se puede apreciar que hay una amplificación de la señal. ¿Qué significa esto? Que a partir de una sola molécula, es decir, a partir de una sola hormona, vamos a tener una amplificación de las señales a nivel intracelular. ¿Para qué? Para que pueda ser mucho más masiva y efectiva la respuesta. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto, por ejemplo, que a nivel del corazón tenemos receptores beta 1? ¿Sí? Vamos a suponer que esta es una célula cardíaca, ¿sí? Entonces, tenemos a la adrenalina que se une a este receptor beta 1, que sabemos que está acoplado a proteína G. Sabemos que es excitatoria y lo que hace es activar a la adenilciclasa, que se encuentra en las membranas, y esto permite que el ATP se pueda convertir en AMP cíclico, nuestro segundo mensajero. ¿Esto qué conlleva? A que aumente la activación de la proteína quinasa A y por lo tanto la respuesta sería aumentar el ingreso de calcio. ¿Por qué? Porque lo que hace es fosforilar canales de calcio. Entonces el calcio ingresa desde el exterior. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Solamente que nosotros, para hacerlo más didáctico, parece que fuese 1 y 1 y 1 y 1. Pero en realidad hay una amplificación. Significa que a partir de una molécula, que es la adrenalina, se va a generar una respuesta amplificada prácticamente a 10 millones de respuestas.
Entonces lo vemos aquí. Utilicé este ejemplo porque es lo que estamos viendo aquí. Adenosiclasa, AMP cíclico, proteinquinasa. ¿Sí? Entonces, tenemos a la adrenalina que se une a su receptor beta 1. Una vez que se une, lo que vamos a ver es que hay una amplificación de la respuesta. ¿En qué sentido? Que por una molécula de adrenalina se va a amplificar 10 veces, por lo tanto vamos a tener 10 adenilciclasas siendo activadas. No solo una, como normalmente vemos en los gráficos que nos colocan en los libros, etc. Sino que se amplifica la señal 10 veces. Por cada 10 adenilciclasas que se activan, va a haber una amplificación de 100. Por lo tanto, vamos a tener 1000 AMP cíclicos que se han formado, porque se amplificó 100 veces. Ahora, sabemos que cuando se forma el AMP cíclico, va a activar a la proteinquinasa A. Ojo, en este punto no hay amplificación. ¿Qué significa? Que por cada 1000 AMP cíclicos que han sido generados, se van a activar 1000 proteinquinasas A. ¿Sí? Solo en este punto no hay amplificación. Una vez que ya se formaron esas proteinquinasas A, ahí sí vuelve a amplificarse otras 100 veces. Por lo tanto, vamos a tener 100.000 proteínas que están siendo fosforiladas. Y lógicamente, esta fosforilación de 100.000 proteínas que están siendo activadas va a dar un producto de 10 millones. Quiere decir que vamos a tener 10 millones de calcio que van a generar el efecto. ¿Sí? Entonces se da como una cascada de amplificación. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Quieren que repita o está claro? ¿Está claro? Ahora tenemos mecanismos de regulación de la función hormonal, en las cuales pueden ser relacionadas a la secreción o bien a la célula diana. Cuando hablamos de la secreción, tenemos que hablar de los ciclos positivos, negativos, que ustedes ya conocen muy bien. Tenemos que hablar de los ritmos circadianos, ¿no? Y la regulación por otras hormonas de la célula, es decir, de la célula diana, ¿no? La célula blanca. De sensibilización de receptores, es decir, es como que los receptores se apagan, ¿sí? Lo vamos a explicar ahora. Efecto de otras hormonas y la permisividad. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de estos para entender cómo se dan estos mecanismos. Y vamos a empezar con los feedbacks, que es lo que ustedes más conocen, ¿no? Feedback positivo, feedback negativo. En el caso del feedback positivo, ya sabemos que lo que busca esa respuesta es el incremento del estímulo. ¿Sí? Ahora, en el ejemplo que nos coloca aquí es el ejemplo clásico, ¿no? Del amamantamiento. Tenemos, vamos a suponer, un cachorro que está siendo amamantado, está generando la succión, ¿no? De las mamas de la madre. Ese es el estímulo que envía a través de vías aferentes esa señal, ¿no? De succión hacia el hipotálamo, que se va a encargar de sintetizar una hormona que es la oxitocina, que se va a almacenar en la hipófisis posterior. ¿Sí? Una vez que se almacena en la hipófisis posterior, se va a liberar en la sangre y por vía sanguínea llega hasta la glándula mamaria, donde tiene sus células diana, que serían las células musculares lisas, las cuales van a dar una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Que se contraiga. ¿Para qué? Para poder generar la secreción de la leche. Entonces, los cachorritos siguen ingiriendo la leche, siguen con hambre, sigue la succión, más oxitocina, más contracción de la glándula mamaria, más liberación de leche, succión, y así, ¿no? Es un círculo vicioso, hasta que el cachorro se siente satisfecho y deja de succionar, se corta ese feedback de tipo positivo. Ahora, en el caso del feedback negativo, sabemos que lo que se busca es controlar, regular el estímulo, corregirlo, ¿sí? Entonces, nos muestra aquí como estímulo,
tenemos una disminución del pH a nivel del duodeno. Cuando disminuye el pH, porque está muy ácido, significa que se estimulaban unas células, que eran las células, ¿cuáles? Ustedes que han dado examen. Las células S. Las células S que liberan secretina. ¿Sí? Se libera secretina y la secretina va por vía sanguínea hasta sus células blanco que se encuentran a nivel del páncreas exógeno, especialmente las células ductulares, las cuales van a dar una respuesta que vendría a ser la liberación de jugo pancreático rico en bicarbonato. ¿Para qué el bicarbonato? Para neutralizar la acidez. ¿Sí? Para que pueda estar lo más neutro posible y que las células no se dañen y que pueda haber una mejor degradación por parte de las enzimas, etc. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la corrección del estímulo, de esa acidez. Tenemos los ritmos circadianos que se refieren al ritmo de vida en 24 horas. ¿Sí? Durante las 24 horas del día, donde sabemos que tenemos mayor horas luz durante el día y oscuridad en la noche. ¿Sí? En general, ¿no? Salvo países nórdicos que sabemos que a veces están 3 meses en la noche o 3 meses de luz solar que no para, ¿no? Por la ubicación que tiene. Pero mayoritariamente es lo que vemos esto de aquí, que tenemos durante el día luz, ¿no? La luz solar, y en la noche oscuridad. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener ciertas hormonas que se van a liberar a mayor horas luz y otras a mayor horas de oscuridad. Por ejemplo, a mayor horas luz tenemos picos de cortisol, que es una hormona, secretada por las adrenales, que vamos a hablar la próxima semana. Se secreta adrenalina y se secreta serotonina, son los picos, ¿no? A mayor horas luz. Por ejemplo, en el caso del cortisol es entre las 6 y las 9 de la mañana. Estas hormonas lo que hacen es aumentar los niveles de glucosa. ¿Para qué? Para que haya energía disponible para poder afrontar el día. ¿Sí? Entonces, tienen sus mayores picos en las primeras horas de la mañana. Hay otros picos más pequeños de estas hormonas, como vamos a ver la próxima semana, sobre todo con el cortisol, que puede ser al mediodía, 3 de la tarde, pero no es como el primero, como el de las 7 de la mañana. Y en la noche, en horas de oscuridad, vean cómo cae. Cae completamente. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos esa glucosa y es el momento en que se debe de descansar, entre comillas. ¿Sí? Eso pasa con las especies de tipo diurnas, que tienen hábitos diurnos, que es prácticamente la mayoría, incluido el ser humano. Y en la noche, ¿sí? En la noche tenemos otras hormonas que se liberan a menor horas luz, en las horas de descanso, como la melatonina, que sabemos que es una hormona para el sueño, ¿no? Tenemos adenosina, tenemos la hormona de crecimiento, también se libera a menor horas luz. Por eso, en el caso de los niños, se recomienda que duerman 8 o 9 horas. ¿Por qué? Porque esa hormona de crecimiento ayuda a que sus músculos, huesos, órganos puedan desarrollarse y crecer de manera adecuada. Lo mismo pasa con los animales. Por eso vemos que los cachorros suelen dormir bastante, ¿no? Porque es fisiológicamente el momento en que la hormona de crecimiento comienza a liberarse, ¿no? Generando picos importantes. Podemos tener otras hormonas, ¿no? Como vemos aquí, la folícula estimulante, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de la tiroides, que también suelen secretarse en horas de la noche, por lo general. Pero ustedes también van a ver que en la medicina veterinaria no siempre es así. Y lo van a ver seguramente en su curso de repro, pero igual yo se los tengo que hablar aquí porque justo hablamos de ritmos circadianos, por lo menos una pequeña introducción. Y es que existen los ciclos estrales. ¿Saben lo que es el ciclo estral? El ciclo reproductivo en las diferentes especies,
¿correcto? Es el momento donde van a entrar en celo. Y hay especies en que su ciclo estral se produce a mayor horas luz y hay otras que se produce a menor horas luz. Por ejemplo, en el caso de las vacas, su ciclo es cada 21 días. Haga sol, haga oscuridad, igualito. Cada 21 días van a entrar en celo. Pero hay otras especies, como por ejemplo el caso de las yeguas, que tienen un ciclo estral de tipo estacional o estacionario, que significa que necesitan mayor horas luz, es decir, suelen entrar en celo principalmente en primavera y verano. ¿Sí? Entonces, a mayor horas luz, tienen esta secreción de estas hormonas que van a inducir que puedan entrar en celo. O caso contrario, como ocurre en las ovejas y en las cabras, que también tienen un ciclo estacional, pero a menor horas luz, es decir, que entran en celo en otoño y en invierno. Y entonces ustedes verán a productores que trabajan con cabras y con ovejas que necesitan que entren en celo para tener productos. En los meses de primavera y verano normalmente suelen oscurecer los establos, ¿no? Los sitios donde están suelen tapiarlos con maderas, etcétera, como para que puedan generar esos picos de hormonas de la reproducción y puedan entrar en celo, ¿sí? Entonces vean la importancia de esos ritmos circadianos. Y también tiene que ver mucho este ritmo circadiano con dos hormonas que ustedes ya conocen, que son la grelina y la leptina. Sabemos que cuando el estómago se encuentra vacío, ¿no? Normalmente a primeras horas del día, en los seres humanos y en muchas especies, comienza a liberarse la grelina, que es la que induce que el animal pueda ir a cazar o que nosotros podamos prepararnos el desayuno o comprar el desayuno, ¿no? Para saciar el hambre. Y una vez que justamente se ha saciado el hambre, comienza a liberarse lo que vendría a ser la leptina, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre en estos ritmos circadianos, regulando a estas hormonas. Ahora, ustedes se preguntarán, sé que muchos se están preguntando, ¿qué pasa con los animales que tienen los hábitos nocturnos? ¿Sí? Que no son diurnos, pero que son nocturnos. En ellos, fisiológicamente se ve que hay una, digamos, definitivamente una diferencia con lo que vendría a ser los picos de la secreción de estas hormonas respecto a los animales diurnos, porque ellos tienen mayor liberación de cortisol, por ejemplo, en horas de la noche, o de adrenalina, mientras que durante el día tienen mayor liberación de, por ejemplo, de melatonina, ¿no? De adenosina, que tienden a inducir al sueño. Por eso muchas veces cuando vemos los documentales, ¿no? Y vemos que los leones durante el día están prácticamente durmiendo, porque tienen mayor liberación de melatonina. Y en la noche es cuando tienen mayor liberación de cortisol. ¿Sí? Entonces vean lo importante que es este ritmo, ¿no? En 24 horas del día, cómo influyen en la secreción de algunas hormonas. Tenemos la desensibilización. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando una hormona llega a su receptor y se une a esto, significa que los receptores son sensibles a esa hormona y responden, ¿sí? Y van a generar un efecto. Pero hay ocasiones en que las mismas membranas, las mismas células, van a generar una desensibilización. Es como una especie de freno para evitar una señalización masiva por parte de la hormona. Ocurre con ciertas hormonas como la paratormona, se ha visto que puede ocurrir también con las células pancreáticas, y el ejemplo que tenemos aquí ocurre a nivel del corazón, ¿sí? Esta desensibilización se da a través de unas estructuras moleculares que son proteínas, ¿no? Que se llaman arrestinas. Si hablamos del corazón, hablamos de beta-arrestinas. ¿Por qué? Porque desensibilizan los receptores beta-1 para la adrenalina. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no? Y ya que tenemos el ejemplo aquí, que la adrenalina se va a unir a estos receptores beta-1 en respuesta a una estimulación, ¿no? Que lo que busca es que trate el corazón de funcionar lo mejor posible, de manera adecuada. Pero ¿qué pasa cuando esa adrenalina se está liberando en gran cantidad, ¿no? Entonces,
Para evitar esa sobreseñalización, existen estas arreskinas que lo que hacen es que los receptores sean internalizados, ¿sí? Como si fuese un endosoma, ¿no? Por endocitosis. Entonces, estos receptores es como que se guardan. ¿Para qué? Para que la adrenalina ya no tenga sitio de unión. Entonces, aquí hay una desensibilización de los receptores hasta que sean necesarios. Cuando son necesarios, vamos a ver, normalmente los lisosomas comienzan a degradar estas vesículas y las arreskinas o las beta-arreskinas van a separarse de estos receptores. Y los receptores van a comenzar a ir hacia las membranas, nuevamente. ¿Para qué? Para que la adrenalina pueda actuar sobre esto. Es una especie de autoprotección que tienen las células, en este caso las cardíacas. Y vean lo que dice, que en la insuficiencia cardíaca ocurre desensibilización de los receptores beta 1 adrenérgicos y esto puede tener efectos beneficiosos. ¿Por qué? Porque va a consumir menos energía, por lo tanto no están sobreestimulados. Pero también puede haber efectos perjudiciales, porque se ha visto que en la insuficiencia cardíaca muchas veces estas arreskinas tienden a retener a los receptores a nivel intracelular. Entonces, ¿qué significa? Que no puede llegar a externalizarse. Entonces, por lo tanto, ¿qué comenzamos a ver? Que el gasto cardíaco cae. ¿Por qué? Porque va a tener menor contracción y por lo tanto menor volumen sistólico. Y entonces el gasto cardíaco es menor. ¿Okay? Entonces es un sistema de protector, pero ante patología podemos ver de que sí puede conllevar a que haya una alteración, ¿no?, en lo fisiológico. Ahora, ¿cómo se contrarresta eso? Ustedes lo van a ver seguramente en fármacos. Hay varios fármacos que ayudan a que estas arreskinas no bloqueen del todo, no desensibilicen del todo estos receptores. ¿Okay? Otro sistema de regulación, la permisividad. La permisividad, como su nombre lo indica, es como que le da permiso, ¿no? Una hormona le da permisividad a otra hormona para que pueda ejercer mejor su efecto. El más grande ejemplo es el de las hormonas tiroideas, que en pocas palabras potencia la acción de la adrenalina. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas, la T3, la T4, lo que hacen es que haya mayor expresión de receptores beta a nivel del corazón, por ejemplo. Entonces, el corazón tiene la capacidad de poder latir más rápido como respuesta ante un estímulo que está haciendo que el corazón esté en bradicardia. Entonces, para tratar de regresar a sus valores normales, entonces la T4, la T3 potencian a la adrenalina. Sabemos que la adrenalina sí va a ejercer su efecto porque sabemos que va a estimular o aumentar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, pero ante la presencia de la T3 y de la T4, esa respuesta va a ser mucho más eficaz, mucho más rápida. ¿Sí? Tenemos aquí los principales tipos de receptores de membrana. Tenemos receptores de tirosinquinasa que tienen un dominio intracelular de tirosinquinasa. ¿Qué significa que sea de tirosinquinasa? Que tiene la capacidad de poder autofosforilarse, es decir, que puede autoactivarse. Principal ejemplo de este tipo de receptor de tirosinquinasa, la insulina. Sí, pero vamos a ver con mayor detalle la próxima semana. Tiene la capacidad de poder autoactivarse. Los factores de crecimiento también, ¿no? En este caso nos muestra factor de crecimiento epidermal, puede ser factor de crecimiento neural, puede ser factor de crecimiento planetario, ¿no?, etc. Todos los factores de crecimiento tienen ese tipo de receptores. Tenemos receptores asociados a quinasa, que es diferente al receptor de tirosinquinasa. En este caso, es un receptor asociado a quinasa, y de hecho puede estar asociado a tirosinquinasa, a serinquinasa, pero es asociado, no es parte del mismo receptor. ¿Qué significa esto? Que no puede autoactivarse, ¿sí? No puede autofosforilarse.
Ejemplos. Para nosotros aquí en fisiología, por ejemplo, en el caso de la leptina, ¿no? La leptina tiene este tipo de receptor. Más ejemplos: interleucinas, hematopoietinas, factores proinflamatorios, ¿no? Que no son tanto fisiológicos para nosotros, ¿no? Lo van a ver seguramente en otros puntos. Tenemos los receptores acoplados a proteínas G, que es lo que ustedes conocen mayoritariamente, ¿no? Tenemos varios ejemplos, como por ejemplo la adrenalina, tenemos el glucagón, tenemos la hormona antidiurética, tenemos a la oxitocina, ¿sí? Que tienen este tipo de receptores acoplados a proteínas G. Y tenemos receptores que son iónicos, canales iónicos. En este caso son los más sencillos. Ya sabemos que tenemos a la hormona, la sustancia química, que se une a su receptor y el canal se abre para permitir el paso, ¿no? De diferentes iones. Si es acetilcolina, sabemos que se une a su receptor ionotrópico, se abre el canal, ingresa sodio y despolariza. O por ejemplo, GABA, ¿no? Se une a su receptor GABA, se abre el canal, que es un canal de cloro, ingresa el cloro generando hiperpolarización. O por ejemplo, en el caso del glutamato, que también lo hemos visto. En el caso del glutamato tiene receptores AMPA y NMDA. Los AMPA permitían el ingreso de sodio. Eso conllevaba ¿qué cosa? A que haya despolarización, que el magnesio se retire, que normalmente se encontraba bloqueando los receptores NMDA. Entonces el glutamato ahora sí se une al receptor NMDA y permite el ingreso de calcio. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto. Otra clasificación de receptores hormonales. Tenemos los de superficie, que son básicamente los receptores de membrana, ¿no? Una vez que se une la hormona a este receptor de membrana, va a generar una cascada que va a dar una respuesta. Tenemos receptores nucleares, quiere decir que estas hormonas tienen sus receptores dentro del núcleo, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con la T3, es una hormona tiroidea, ¿no? Tiene este tipo de receptor. Y tenemos también receptores citosólicos y en organela. Principales ejemplos: las hormonas esteroideas, ¿no? Tienen sus receptores a nivel intracelular, a nivel del citosol, pero también pueden tenerlos a nivel del núcleo. Y tenemos otro ejemplo, las hormonas tiroideas, que ya hemos visto, que tienen receptores a nivel del núcleo, pero también puede tener receptores en las organelas, como en las mitocondrias, ¿no? Para ejercer su efecto. Un recordatorio de los receptores acoplados a proteínas G. GQ, excitatorio, ya sabemos que aquí aumenta el inositol trifosfato, es el glicerol, por lo tanto aumenta el calcio. GS también excitatorio, pero en este caso aumenta el AMP cíclico como segundo mensajero, ¿sí? Para generar el efecto. Y tenemos a las proteínas GI, que son inhibitorias que inhiben a la adenosiclasa, por lo tanto el AMP cíclico disminuye, ¿sí? Para generar su efecto. Y normalmente abre canales de potasio. Vean la estructura de un receptor, ¿no? de membrana, en este caso de tirosinquinasa, como podemos ver aquí, ¿no? Donde tiene tres dominios. Tiene un dominio extracelular, que es el lugar donde la hormona va a estar uniéndose al receptor. Tenemos un dominio de transmembrana, que es el que está atravesando la bicapa lipídica, y tenemos un dominio intracelular, ¿sí? En este caso nos muestra que va a tener actividad enzimática porque se va a ir activando esta tirosinquinasa, aceptando básicamente fosfato, ¿no? Como el ejemplo de aquí. Este es un receptor de tirosinquinasa, el receptor de insulina, donde podemos ver que tiene 4 subunidades, 2 alfa, 2 beta, tiene su dominio extracelular, su dominio de transmembrana y su dominio intracelular, que es la capacidad que tiene de poder autofosforilarse, autoactivarse, porque comienza, ¿no? a recibir fosfatos por parte de proteínas que se encuentran muy cerca de esta porción intracelular. ¿Para qué? Para poder dar su respuesta, que sería básicamente
favorecer que haya formación de inositol trifosfato y que el retículo sarcoplásmico pueda liberar calcio. ¿Sí? Pero vamos a ver esto con mayor detalle aquí, simplemente un poco de conocimiento, pero la próxima semana sí lo vamos a ver mucho mejor. Vean en el caso de las hormonas esteroideas, ¿sí? Estas hormonas esteroideas derivan del colesterol, quiere decir que son lípidos, ¿no? Entonces tienen la capacidad de poder atravesar las membranas, la capa lipídica. Por eso sus receptores pueden encontrarse a nivel citosólico o bien también pueden encontrarse a nivel del núcleo, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese mecanismo? Tenemos a la hormona esteroidea que va a ingresar, ¿sí? Por esa capacidad lipofílica que tiene, y se va a unir a su receptor que se encuentra normalmente con una molécula que se conoce como chaperona, que siempre la está acompañando. Pero cuando la hormona esteroidea se une al receptor, la chaperona se separa y deja que se forme un complejo que es el complejo hormona esteroidea con receptor. Este complejo se va a traslocar al núcleo y en el núcleo ese complejo se va a unir a la cadena génica, ¿no? Se va a unir a la cadena de ADN para dar procesos de traducción, de transcripción, donde se va a formar ARN mensajero, ¿sí? Que va a tener la función de activar proteínas. Pueden ser que pueda activar proteínas, pueden ser que pueda activar canales, puede ser que active enzimas para dar respuestas que van a ser variadas. ¿Ok? ¿Queda claro el mecanismo de las hormonas esteroideas? ¿El mecanismo de acción? Sí. Nuevamente, hormona esteroidea llega a su célula blanco, atraviesa la membrana por esa capacidad de ser lipofílica, porque deriva del colesterol, se une con su receptor que está acompañado de la chaperona, ¿sí? Una vez que se une, la chaperona se separa y deja a lo que se conoce como el complejo hormona esteroidea receptor, ¿sí? Ojo, esta hormona esteroidea puede ser cortisol, puede ser aldosterona, etc. Varias que vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Entonces, este complejo se va a traslocar al núcleo y en el núcleo se une a la cadena de ADN. Va a pasar por procesos de traducción, transcripción, para poder formar ARN mensajero. ARN mensajero que se va a encargar de activar proteínas. Como les dije, puede ser que activen proteínas, puede ser que active enzimas, puede ser que abra proteínas canales, ¿sí? Para dar su efecto, ¿ya? Entonces, este es el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas. Esta diapositiva nos habla del rol que tiene el calcio como segundo mensajero. Que en este caso, a lo largo del ciclo, hemos visto lo importante que es el calcio en las células. Que van a generar que haya contracción, que pueda haber liberación de sustancias químicas como los neurotransmisores, como las hormonas, que vamos a ver en estos días, ¿no? Entonces tienen una función importante, por eso es que se necesita que aumente a nivel intracelular. Y nos muestra como ejemplo, ¿no?, cómo es que hace que aumente ese calcio como segundo mensajero, mediante dos mecanismos, dos tipos de receptores. Un receptor acoplado a proteína G, en este caso GQ, porque estoy viendo aquí a la fosfolipasa C, ¿no?, que ya sabemos su mecanismo, activa la fosfolipasa C, degrada el fosfoinositol trifosfato, nos da inositol trifosfato, diacilglicerol, y el inositol trifosfato va al retículo, ¿sí?, sarcoplásmico para permitir que el calcio pueda salir y aumenta a nivel intracelular para ejercer su función de segundo mensajero. Y en el otro ejemplo tenemos un receptor, vean, de tirosina, ¿no? Aquí vemos el dominio de tirosina, que por esa señalización a nivel intracelular va a generar que se active también la fosfolipasa C, ¿sí? Degrada el fosfoinositol trifosfato, nos va a dar diacilglicerol, pero principalmente inositol trifosfato, que va a ir a sus receptores que se encuentran en el retículo endoplasmático y permite la liberación de calcio. ¿Se dan cuenta? Dos tipos de mecanismos diferentes, pero que tienen la misma función. ¿Sí? Que aumenta el calcio para que el calcio
actúe como segundo mensajero y pueda generar una respuesta en la célula. ¿Okay? Receptores acoplados a canales iónicos son los que también nosotros conocemos muy bien. Tenemos al primer mensajero, la hormona, la sustancia química, se une a su receptor. Una vez que se une, genera que se pueda abrir la proteína canal, ¿no? Y puede actuar para iones, como hemos visto, el sodio, para el potasio, para el cloro, para el calcio, y genera un efecto. Muy bien. Lo que hemos visto al inicio es lo que vendría a ser la introducción o las generalidades del sistema endocrino, ¿sí? Aquí podemos ver, nos muestra cómo tenemos un eje central, ¿sí? Que vendría a ser el hipotálamo y la hipófisis, que son las que muchas veces van a generar el inicio para que otras glándulas puedan liberar otras hormonas, ¿no? Como por ejemplo las gónadas, las adrenales, la tiroides. Aparte tenemos otras glándulas que trabajan un poco más, digamos, de manera independiente, como el páncreas, como la paratiroides, ¿no? Y la función de todas ellas es poder generar que la homeostasis se mantenga estable, ¿sí? Que el animal se encuentre en condiciones de salud. Tenemos aquí la clasificación de las hormonas de acuerdo a su estructura química. Entonces aquí tenemos a las hormonas esteroideas y no esteroideas. Ya habíamos dicho las hormonas esteroideas que derivan del colesterol, específicamente del núcleo, del ciclo, recordarán tal vez por bioquímica, ciclo pentano, hidrogenantreno. ¿Sí? Es el núcleo que se encuentra en el colesterol. Que como les digo, esta palabra tan cortita, ¿no? La hemos aprendido en bioquímica. Entonces, a partir de este ciclo, se forman las hormonas esteroideas, que ya sabemos que tienen capacidad lipofílica, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos: testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, aldosterona. ¿Sí? Son hormonas de tipo esteroidea. Y en las no esteroideas, aquí vemos que las dividen en aminas, péptidos, proteínas y glucoproteínas. Tal vez en algunos libros ustedes vean que las clasifican en dos nomás: aminas y proteínas. Porque consideran que si hablamos de péptidos, de glucoproteínas, estamos hablando de proteínas, ¿sí? Pero hay otros libros que las clasifican como vemos aquí, en cuatro. Las aminas, ¿no? Tienen grupos aminos, como ocurre con la adrenalina, la noradrenalina, la melatonina, la T3 y T4, que son hormonas tiroideas, ¿no? La triiotironina y la tiroxina o tetraiotironina. Péptidos, vasopresina, oxitocina, hormonas estimulantes de los melanocitos, somatostatina, ¿no? Son de tipo peptídico. Es decir, tienen un bajo peso molecular si lo comparamos con las proteínas, que sí tienen elevado peso molecular. Ya sabemos que las proteínas son moléculas muy grandes, ¿no? Como por ejemplo las hormonas de crecimiento, la prolactina, la paratormona, la insulina, el glucagón y la calcitonina. Todas ellas son de tipo proteínas. Y tenemos a las de tipo glucoproteínas, en las cuales se encuentra la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, es la hormona gonadotropina coriónica humana, y la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. ¿Ya? Esta es una clasificación de acuerdo a su estructura química. De acuerdo a su mecanismo de acción, pueden ser hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles significan que sus receptores se encuentran a nivel de las membranas, y las liposolubles quiere decir que sus receptores se encuentran a nivel intracelular, porque tienen esa capacidad de poder atravesar la vía lipídica. Ejemplo, hormonas esteroideas
y algunas aminas, como ocurre por ejemplo con la T3 y la T4, que habíamos visto que tienen receptores en el núcleo, o a nivel de las mitocondrias. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ejemplos. De acuerdo al tipo de acción hormonal, de acuerdo a la señalización, de acuerdo a la comunicación, ya sabemos que pueden ser endocrinas, parácrinas y autócrinas. Eso ya lo explicamos al inicio. Y de acuerdo a la interacción hormonal, puede haber sinergismo, permisividad y antagonismo. Sinergismo significa que tenemos dos hormonas que tienen el mismo efecto y se potencian. Ejemplo, el glucagón, que aumenta la glucosa, con el cortisol, que también aumenta la glucosa, o el glucagón, que aumenta la glucosa, con la adrenalina, que también aumenta la glucosa. ¿Sí? Entonces, son sinérgicas, se potencian. Permisividad, ya sabemos que una hormona va a permitir que otra hormona pueda generar mejor su efecto. Ejemplo, adrenalina con las hormonas tiroideas. ¿Sí? Y antagonismo significa que tienen funciones opuestas. Ejemplo, muy claro, insulina y glucagón. ¿Sí? Una disminuye los niveles de glucosa y la otra lo aumenta. O, por ejemplo, las hormonas que están relacionadas con la calcemia, es decir, con los niveles de calcio. La paratormona, que aumenta los niveles de calcio, y la calcitonina, que disminuye los niveles de calcio. Entonces tienen funciones antagónicas. ¿Sí? ¿Queda claro en la clasificación? ¿No? Ahora, en esta diapositiva nos muestra la relación que hay entre el hipotálamo con la hipófisis anterior y posterior. ¿Sí? Ahora, a nivel del hipotálamo, vamos a encontrar diferentes núcleos. Tal vez lo recuerden por anatomía o histología, no sé qué lo ven, donde tenemos dos núcleos importantes, que es el supraóptico y el paraventricular, ¿sí? Donde vamos a encontrar células principalmente de tipo magnocelulares y también algunas de tipo parvicelulares, pero en menor medida. Y tenemos otros núcleos, que son los que vemos aquí en la parte donde vemos estas neuronas de color amarillo, que tenemos el núcleo infundibular, dorsal, ventromedial, lateral, ¿sí? Inferior, etc. Que tienen mayoritariamente células de tipo parvicelulares. Las que vemos aquí en verde y que pertenecen a estas células, sobre todo magnocelulares, en los núcleos supraóptico y paraventricular, sintetizan dos hormonas, que son la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. Una vez que se sintetizan a través de estos axones tan largos, que vemos aquí representados en color verde, llegan hasta la hipófisis posterior. Las liberan y se almacenan aquí en la hipófisis posterior. Pregunto, ¿por qué en la hipófisis posterior no sintetiza hormonas, a diferencia de la hipófisis anterior? Por biología. ¿Perdón? Por las células endocrinas. ¿Quién tiene células endocrinas? Hipófisis anterior. Correcto. A diferencia, ¿no?, la neurohipófisis de la hipófisis anterior, que sí tiene células endocrinas, en este caso, la neurohipófisis, de ahí su nombre, neurohipófisis, es todo tejido nervioso. Por eso no puede sintetizar hormonas. ¿Sí? Entonces, estos axones tan largos van a liberar en la hipófisis posterior a la oxitocina, que es la hormona antidiurética, se almacena y de ahí se libera recién en la sangre para poder ejercer sus efectos. ¿Sí? Ahora, las que vemos aquí en color amarillo van a sintetizar en estos núcleos otro grupo de hormonas, que son hormonas liberadoras, son hormonas hipotalámicas, vamos a hablar de ellas en un momento, y a través de sus axones, que los vemos aquí en color amarillo, llegan hasta esta parte de aquí, que es la eminencia media, y las liberan en la eminencia media. ¿Qué representaría esto que estoy aquí señalando? Lo vamos a ponerlo aquí en círculo. ¿Qué es esto?
capilares vendría a ser ese sistema porta. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del circulatorio había una excepción que eran 3 sistemas porta? El hepático, que hemos hablado del digestivo, el renal, que hemos hablado la semana pasada, y tenemos el encefálico o hipotalámico hipofisiario, que es justamente esta red, ¿no?, de capilares que permite la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis anterior. Entonces, estas hormonas hipotalámicas se liberan en la eminencia media y a través de ese sistema porta, ¿no?, encefálico, van a viajar hasta las células endocrinas que forman parte de la adenohipófisis o hipófisis anterior. Se unen a sus receptores y van a permitir que se sinteticen y se secreten otro grupo de hormonas que se van a liberar en la sangre y van a llegar a sus células blanco, ¿no?, como vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, tener ahí bien en claro esa diferencia, ¿no? Entonces tenemos aquí el eje hipotálamo-hipófisis, sobre todo hipófisis anterior. Y vamos a dividirlo, vamos a ver primero lo correspondiente a la hipófisis anterior. A nivel del hipotálamo, ¿se acuerdan en esas neuronas de color amarillo? Se sintetiza un grupo de hormonas, que como pueden ver, tienen la terminación RH, 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 RH. Esa RH, ya ustedes tienen que reconocerla de que se sintetiza a nivel del hipotálamo. ¿Por qué? Porque son hormonas liberadoras, ¿sí? Entonces, vamos a ver que a nivel del hipotálamo se sintetiza la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tiotropina, la hormona liberadora de prolactina y la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Son hormonas liberadoras que a través del sistema porta encefálico van a llegar a la adenohipófisis, donde tienen sus receptores. ¿Okay? Entonces, cuando la hormona liberadora de gonadotropina llega a la adenohipófisis, permite la síntesis y secreción de 2 hormonas, que son gonadotrópicas, es decir, la folícula estimulante y la hormona luteinizante. Se van a liberar en la sangre y van a llegar a su órgano diana, su órgano blanco, que en este caso son las gonas, en machos y hembras. ¿Sí? Cuando se sintetiza y libera la hormona liberadora de corticotropina, a través del sistema encefálico llega a la adenohipófisis y permite la síntesis y secreción de otra hormona, que es la hormona adrenocorticotropa. ¿Sí? Esa hormona adrenocorticotropa se libera en la sangre y llega a su órgano blanco, que es las adrenales, específicamente a nivel de la corteza adrenal. Y libera una hormona que es el cortisol. ¿Sí? La hormona liberadora de tirotropina, cuando llega a la adenohipófisis, sintetiza y permite la liberación de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides o hormona estimulante de tirotropina o tirotropa, ese nombre, que se libera en la sangre y viaja hasta su órgano diana, que en este caso es la glándula tiroides, para permitir la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas, T3 y T4. Cuando tenemos la hormona liberadora de prolactina, llega a la adenohipófisis y permite la síntesis y liberación de otra hormona que es la prolactina. Y la prolactina viaja por vía sanguínea hasta la glándula mamaria, donde permite la formación, desarrollo, ¿no?, y regeneración de células de las glándulas mamarias. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento, cuando llega a la adenohipófisis, permite la síntesis y liberación de la hormona de crecimiento. Viaja por vía sanguínea y llega a todo el cuerpo, ¿no? Llega al hígado, llega a diferentes órganos, llega a los músculos, llega a los huesos, justamente para que pueda haber un buen crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los ejes principales en los que está relacionado, como podemos ver, el hipotálamo, la adenohipófisis, la hipófisis anterior y las glándulas periféricas. ¿Sí? Y por otro lado tenemos las
hormonas que se sintetizan también a nivel del hipotálamo, pero sabemos que en otros núcleos, ¿no? Principalmente el paraventricular y el supraóptico. Y en este caso, cuando se forman la ADH y la oxitocina, sabemos que a través de los axones tan largos, esos de color verde que hemos visto, va a llegar hasta la pars nerviosa, ¿no? Por anatomía se acordarán, que se encuentra justamente en la neurohipófisis. Y se liberan en la sangre. Y en la sangre, ¿no? Van a circular y van a llegar a sus órganos blancos. La ADH principalmente al riñón, sabemos sobre el cúmulo colector, ya lo hemos hablado en la clase pasada. Y en el caso de la oxitocina llega a las glándulas mamarias, pero a diferencia de la prolactina tiene otra función. En este caso lo que hace es generar la contracción de las células musculares lisas de las glándulas mamarias. ¿Para qué? Para que pueda secretar leche. ¿Sí? Entonces tenemos estas hormonas, ¿no? Que las vemos algunas en el hipotálamo, otras que se generan en la hipófisis y van a llegar a sus órganos blancos para generar diferentes efectos, ¿no? Algunos ya los hemos visto y otros los vamos a ir viendo entre esta semana y la próxima. Ahora, vemos aquí, nos muestra justamente el eje. Tenemos al hipotálamo, la hipófisis anterior y una glándula periférica. Podemos poner de ejemplo, vamos a ponerle la RH, la ACTH y vamos a poner aquí la corteza adrenal. Bien, entonces, vamos a ver que el hipotálamo, ¿no? Forma este eje que es hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. Seguramente tal vez alguien en su producto le ha tocado, ¿no? Quizás. A nivel del hipotálamo se va a sintetizar la hormona liberadora de corticotropina. Sabemos que a través de ese sistema portoencefálico llega hasta la hipófisis anterior, permitiendo que haya más síntesis y más liberación de la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica. Se libera por vía sanguínea, llega a la corteza adrenal, y en la corteza adrenal que se une a sus receptores permite que se sintetice y se libere el cortisol. ¿Okay? Este eje va a responder, va a ser regulado por un feedback negativo. Un feedback negativo que puede ser de asa larga. Asa larga se dice porque va hasta la hipófisis anterior o puede ir hasta el hipotálamo, ¿sí? Regulándolo, generando que se inhiba, o puede ser de asa corta. ¿Sí? Voy a explicar cada uno. En el caso del cortisol, si los niveles en sangre están muy elevados, va a generar feedback negativo. ¿Sí? Feedback negativo de asa larga, como podemos ver, principalmente hacia el hipotálamo. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, ese feedback negativo va a tratar de corregir este aumento de cortisol en la sangre. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Que los niveles de la hormona liberadora de corticotropina comiencen a caer. A menor hormona liberadora de corticotropina, por ende vamos a tener menor síntesis y liberación de la hormona adrenocorticotrópica. Si tenemos menor ACTH, entonces quiere decir que vamos a tener menor estimulación de la corteza adrenal. Por lo tanto, vamos a ver aquí que el cortisol ahora comienza a caer, corrigiendo el estímulo inicial. Por eso responde a un feedback negativo, en este caso de asa larga. Vamos al de asa corta. El de asa corta se da entre la hipófisis anterior y el hipotálamo. ¿Qué significa esto? Que cuando los niveles de ACTH están aumentados, hace feedback negativo hacia el hipotálamo. ¿Para qué? Para que la CRH comience a disminuir. Y por lo tanto, como respuesta, la ACTH también cae, tratando de regular. ¿Sí? Entonces podemos tener feedback negativos de asa larga y de asa corta.
¿Sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Y qué aplicaciones se activa uno o se activa otro? Si los niveles están muy altos de cortisol, se va a activar el de azalar. Pero si los niveles están muy altos de TH, va a ser simplemente corto. Porque ya la hipófisis anterior está reconociendo, ¿no?, de que ya hay muchas DTH. Entonces, ya no quiere liberarlas y hace regulación. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos algunos núcleos hipotalámicos que ya hemos nombrado varios de estos, donde vamos a ver que estos núcleos contienen células de tipo magnocelulares, parbicelulares, que son las que se van a encargar de sintetizar estas hormonas, ¿no? Vean, las neuronas magno o magnocelulares tienen normalmente somas de gran tamaño, se localizan principalmente en el núcleo supraóptico, en el paraventricular, como ya lo hemos dicho, y sintetizan hormonas como la oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética, ¿no? Y las parbicelulares tienen somas mucho más pequeños, son mucho más numerosas porque producen mayor cantidad de hormonas también, ¿sí? Y controlan la liberación de las hormonas de la hipófisis anterior, como ya hemos visto, formando parte de estos ejes. Ahora, en el caso de la hormona antidiurética y la hormona oxitocina, que ya sabemos que se van a sintetizar a nivel del hipotálamo, en el caso de la hormona antidiurética, se sintetiza a nivel de las células magno, pero sobre todo en lo que vendría a ser el núcleo supraóptico, ¿sí? A nivel del núcleo supraóptico, y esta es una hormona de tipo peptídica, tiene 9 aminoácidos, ¿sí? Ahora, la oxitocina también se va a sintetizar en las células magno, pero principalmente en el núcleo paraventricular. También es una hormona polipeptídica y se caracteriza también por tener 9 aminoácidos, ¿no? 7 son iguales, comparten igual, y 2 tienen cierta diferencia, ¿no? Como la leucina, la isoleucina también. Ahora, ¿cómo se transportan? Estas hormonas necesitan de unos transportadores que se conocen como neurofisinas. Tenemos a la neurofisina 1 y la neurofisina 2. En el caso de la vasopresina, hormona antidiurética, utiliza sobre todo la neurofisina 2 y la oxitocina la neurofisina 1. ¿Cuál es la diferencia entre una neurofisina 1 y 2? Principalmente un decapéptido que tiene, que hace que sea la diferencia, ¿no? Pero ambos son transportadores, ambos van a estar transportando estas hormonas para que puedan ejercer mucho mejor su función, ¿no? Que ya sabemos dónde van a estar actuando y lo vamos a ver ahora en unas diapositivas. Ahora, en los terminales axonales de estas células magno tienen un pequeño ensanchamiento. Y se puede ver estas vesículas en color oscuro. Se conocen como los cuerpos de Henry. Estos cuerpos de Henry contienen ATP para brindarle la energía necesaria para poder transportar, ¿no?, estas sustancias, pero también tiene a las neurofisinas, ¿sí? Aquí es donde se encuentran esas neurofisinas que van a ser liberadas para poder transportar a la oxitocina y a la vasopresina. ¿Okay? Entonces, esto es para tener en cuenta, es un poco de histología, pero tenemos que nombrarlo un poco. Ya sabemos que para el caso de la hormona antidiurética, el estímulo es el aumento de la osmolaridad. Lo hemos visto la semana pasada que estuvimos hablando de renal. Cuando hay un aumento de la osmolaridad, quiere decir que los niveles de agua están disminuidos. Por lo tanto, ese aumento de osmolaridad es captado por los osmoreceptores. Osmoreceptores que envían la información hacia estos núcleos, ¿no?, supraóptico principalmente, un poco el paraventricular también, pero sobre todo el supraóptico, para que se pueda sintetizar la hormona antidiurética, que se va a almacenar en la hipófisis posterior y se va a liberar en la sangre para llegar al túbulo colector y poder generar su efecto. Esa ADH
llega al túbulo colector, se va a unir a sus receptores V2, V2, que van a generar que las acuaporinas 2 se externalicen y por lo tanto haya reabsorción de agua. ¿Sí? Entonces lo que hace es disminuir la diuresis. Es decir, disminuye la misión. ¿Sí? Claro, pero a través de la otra membrana, es decir, a través de vasolaterales, claro. La que está internalizada es la acuaporina 2. Por el cuando hablamos en ese momento, tenemos acuaporinas 2, 3 y 4 en esta zona del túbulo colector, pero las que están internalizadas son las acuaporinas 2. Apicales. Sí. Las otras están en la membrana vasolateral. Vean aquí la hormona antidiurética, su receptor B2, acoplado a proteína GS. GS porque aquí estamos viendo la denciclasa. Activa la denciclasa, el ATP se convierte en AMP cíclico, el AMP cíclico activa la proteinquinasa y la proteinquinasa se va a encargar de fosforilar a estas acuaporinas. ¿Para qué? Para que puedan desplazarse hacia las membranas y finalmente se externalicen y puedan reabsorber el agua. ¿Okay? Ahora, también, como ya sabemos, porque lo hemos visto cuando vimos regulación de la presión arterial, la vasopresina, ¿sí? Tiene ese nombre, hormona antidiurética o vasopresina, es lo que genera vasopresión, porque tiene receptores también en las células musculares lisas, en los vasos sanguíneos. Pero en este caso, los receptores ya no son B2 o V2, sino son B1, V1. Y en este caso, estos receptores están acoplados a proteína GQ, a diferencia de los anteriores. ¿Sí? Entonces aquí su señalización va a ser diferente. ¿Por qué? Porque activan a la fosfolipasa C, degrada el fosfoinositol bifosfato en inositol trifosfato y diacilglicerol, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar el calcio a nivel intracelular y permitir que se pueda generar la vasoconstricción. ¿Sí? Entonces genera vasoconstricción, de ahí su nombre de vasopresina. ¿Sí? Muy bien. Queda clara la diferencia entre los receptores V1 y V2, ¿no? Tenemos aquí, tenemos un caso de diabetes insípida. No sé si alguien le ha tocado en su, ¿cómo se llama? En su investigación formativa en la práctica, diabetes insípida. En este caso, el problema está definitivamente en la hormona antidiurética, ¿sí? Que puede ser, digamos, básicamente de dos tipos, ¿sí? La de tipo central, diabetes insípida central, y la diabetes insípida nefrogénica. Diabetes insípida es diferente a la diabetes mellitus, ¿sí? La diabetes mellitus es la que está relacionada con la glucosa, en este caso, la diabetes insípida está relacionada con la hormona antidiurética. Si es de tipo central, el problema está en el hipotálamo o en la hipófisis posterior. Puede ser que no se esté sintetizando de manera correcta, puede ser que no se esté almacenando de manera correcta en la hipófisis posterior. ¿Sí? Por lo tanto, puede ser, no sé, una lesión, que hay una tumoración, ¿no? Que está afectando a estas dos glándulas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay ADH. Si no hay ADH, entonces no hay externalización de acuaporinas 2, ¿sí? Y por lo tanto, disminuye la reabsorción de agua. ¿Okay? En la nefrogénica, ya al poner nefrogénica ya sabemos que el problema va a estar a nivel de la nefrona, específicamente a nivel del túbulo colector. Es muy probable que los receptores V2 estén desensibilizados, o puede ser que no estén, porque puede ocurrir, no se encuentran estos receptores, ¿no? O estén desensibilizados. Entonces, lógicamente, sí hay ADH, porque aquí está funcionando bien, pero el problema está en los receptores.
Al no haber receptores, entonces tampoco tenemos externalización de acuaporinas 2 y por lo tanto disminuye la reabsorción de agua. Si no se retiene el agua en ninguno de los dos casos. Entonces, ¿qué comenzamos a ver? A un paciente que está mencionando constantemente, ¿no? Es una orina muy diluida, casi transparente, que se da cada cierto tiempo, ¿no? Entonces ahí comenzamos a llamarlo como poliúrico. Y además, como hay pérdidas de agua, tiene que compensar. Y para poder compensar, se genera colipsis. Comienza a ingerir gran cantidad de líquidos, ¿sí? Para poder reponer esas pérdidas. ¿Ok? Tienen aquí el link del caso si quieren leerlo, es muy interesante. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta diabetes insípida. ¿Allí? Sí. No hay ADH porque no se produce, por lo tanto no hay externalización de acuaporinas y por ende disminuye la reabsorción de agua. Le he enviado a las delegadas un video de 1 minuto donde está resumida la fisiología de la ADH y la diabetes insípida. Revísala porque está en 1 minuto rapidísimo y yo creo que les va a ayudar bastante para retener lo que ya saben, ¿no? Lo que han aprendido aquí. ¿Okay? Muy bien. Vamos a la oxitocina. Ya en el caso de la oxitocina sabemos que normalmente suele generar feedback de tipo positivo, ¿no? Es normalmente su regulación. En el caso de la lactación ya sabemos la succión, en este caso por parte del ternero, va a enviar la información a través de vías aferentes hacia el hipotálamo, sintetiza oxitocina, se almacena en la hipófisis posterior, se libera en la sangre y por vía sanguínea llega a las mamarias donde se contraen las fibras musculares lisas y por lo tanto hay secreción de leche, ¿no? Entonces ya sabemos que a través de la succión, porque el ternero está con hambre, va a generar, ¿no? Fido positivo, hasta que se sacie. En el caso del parto ocurre algo muy parecido. Cuando se llega al estado de gestación a término, que significa término, significa el momento en que debe ocurrir el parto. Ejemplo, en la yegua, ¿cuántos meses dura la preñez? 11 meses. ¿Sí? 11 meses, entonces a los 11 meses llega esta etapa de gestación a término, el momento en que tiene que nacer el potrillo, ¿no? O, si hablamos de vacas, 9 meses. El ternero a los 9 meses ya va a ir acomodándose en el canal de parto. Esa acomodación en el canal de parto, en el canal uterino, es el estímulo. Ese estímulo va a llevar a través de vías aferentes hacia el hipotálamo para que sintetice oxitocina, se almacene en la hipófisis posterior, se libera en la sangre, llega a las fibras musculares lisas del útero, se contrae. Al contraerse, sigue acomodando en el canal de parto al feto. Nuevamente, más oxitocina, más contracción, mayor acomodación del feto, sigue más oxitocina, más contracción, más acomodación, hasta que se da el alumbramiento. Una vez que se da el alumbramiento, deja de haber estímulo, ¿sí? Pero ojo, esta desaparición de este estímulo, aquí en el caso del parto, va a ser, digamos, algo más progresivo. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta, sí, ya nació el potrillo, el ternero, pero todavía quedan membranas, todavía quedan los loquios, ¿no? Que son esas secreciones que son fisiológicas después de un parto y tienen que seguir saliendo. Entonces, si bien ya no hay una gran liberación de oxitocina, todavía vamos a ver que hay ciertos picos de oxitocina para permitir que puedan salir las membranas, para que puedan salir los loquios, incluso durante horas o incluso durante días, entonces es normal, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. Vean el mecanismo de acción de la oxitocina, ¿no? Cuando llega a las células musculares lisas de las glándulas mamarias o del útero. En este caso, se une a su receptor de oxitocina que está acoplado a proteína GQ. Ya sabemos la señalización, activa la fosfolipasa C, degrada el fosfoinositol bifosfato en inositol trifosfato y el glicerol. ¿Para qué? Para aumentar el calcio.
para que pueda contraerse las glándulas mamarias y para que pueda contraerse el útero, ¿no? Permitiendo el embarazo. Antes de irme para allá. Vean aquí que hay algo que se llama reactividad cruzada y ocurre por parte de la oxitocina. Como hemos visto, la oxitocina tiene 9 aminoácidos, como ocurre con la vasopresina, ¿sí? Tienen prácticamente un mismo origen, si bien en más de un núcleo que en el otro, pero definitivamente funcionan distintos. Entonces, ¿qué se ha visto en algunos estudios? Y que todavía están en estudio, por cierto. Y es que los niveles elevados de oxitocina, y que viajan por sangre, pueden llegar hasta las células del túbulo colector. ¿Sí? ¿Y qué se ha visto? Que esa oxitocina se une a los receptores V2 y genera un efecto igual que si fuese la hormona antidiurética. Igualito. Se une a los receptores V2 acoplados a proteína GS, hace que haya AMP cíclico, que se active la proteína quinasa A y que las ocoporinas puedan ser externalizadas. ¿Sí? Entonces, ahí hay una reactividad cruzada. Que se ha visto cuando los niveles de oxitocina suelen ser elevados en sangre en algunas especies. ¿Sí? Y vuelvo a repetirles, esto todavía está en estudio. Ahora, no se ha visto lo mismo respecto a la vasopresina que llegue a glándulas mamarias o que llegue al útero, no se ha visto. ¿Sí? Se ha visto solamente por parte del oxitocina. ¿Sí? Muy bien, ¿hay alguna pregunta?